¿Es correísmo o es anticorreísmo? Así está. ¿Es novoísmo o antinovoísmo? ¿Eres pillo o no eres pillo? ¿Sí? Y eso está mal. Se habla inclusive de posibles acciones penales del presidente de la República. No va por ahí, ¿sí? Por desacato. ¿Desacato de qué? Esta ley tiene un efecto político electoral, ¿sí? Desde el propio nombre, ley antipillos. Hay un contexto que va adentrándose en lo que significa la pugna de poderes, y en este caso entre el Ejecutivo y el Legislativo, a propósito de la ley antipillos que fue promulgada ya por el presidente de la República y que está en plena vigencia de acuerdo a lo que se manifiesta, publicada ya en el registro oficial, que para muchos es una ley que tiene el carácter de recaudatorio, y precisamente por esta circunstancia en la Asamblea Nacional se archivó esta ley, la misma que también fue publicada en el registro oficial, este archivo de la ley. El tema que lo vamos a abordar en esta pugna que existe entre Ejecutivo y Legislativo con el doctor Esteban Ron. Él es el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC y un importante analista político electoral. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe, nos da sus likes y también sus comentarios son realmente muy importantes para ir contextualizando este tipo de entrevistas. En las redes sociales de Global Opinion, en Facebook, en X antes de Instagram, en X antes Twitter, usted también va a encontrar, también en TikTok nos va a encontrar con resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional. Además también va a tener la coyuntura noticiosa diaria que ocurre en el país. Si quiere estar bien informado, síganos en nuestras redes sociales. El programa llega gracias al apoyo de... Conoce, siente y valora. Cultura Metro. Autorización número 3005. CNE, Elecciones Generales 2025. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Kubiek, más que un buen acero. Gracias, Esteban, por estar presente en la programación. En el plano del análisis, ¿qué está pasando en este momento? Hay las leyes estas, la una que la promulga el presidente y la otra que fue archivada en este proyecto por parte de la Asamblea, están publicadas en el registro oficial. ¿Qué es lo que pasa legalmente en ese aspecto? ¿Qué ley rige o no rige? Bueno, gracias Osvaldo, como siempre, por la invitación, honrado con la misma. Lo que nosotros vemos en este caso, dentro del ámbito político, es la exacerbada pugna ejecutivo-legislativo, ¿sí?, sobre la base de un contexto electoral. Recordemos que mal o bien se están acabando ya los procesos de inscripción de candidaturas, ¿sí? Es un hecho ya el tema de los binomios presidenciales, en un ambiente de personalización de la política donde el elector ha cambiado su perspectiva del cómo elegir, nos fijamos más en la persona que en la propuesta programática, planes de gobierno e inclusive dentro de los candidatos a la Asamblea Nacional. ¿Y qué pasa dentro de esta situación? En un contexto social de inseguridad, en un contexto social de afectación por los apagones, obviamente el ámbito se caldea, ¿no es cierto? Porque ni el Ejecutivo ni el Legislativo quieren perder esa adhesión. ¿A qué tipo de adhesión me refiero? A todavía tener ese grado de confianza, de confiabilidad en sus actuaciones. Y en el intermedio pueden saltar este tipo de pugnas para que tengan un efecto electoral. Ahora bien, eso en lo político. Si nosotros hablamos en lo jurídico, vemos que existen dos teorías, Osvaldo, y tenemos que hacer una confrontación de teorías para ir solventando el problema jurídico. ¿Cuál es la teoría que en este caso aplica el gobierno? ¿Cuál es la teoría que aplicó el presidente Noboa y el ministro de la Gasca? Una teoría que la podríamos denominar de supremacía constitucional. ¿Qué es lo que nos dicen los artículos 134 hasta el 140 de la Constitución que se refieren al tema del proceso de aprobación de una ley en general, pero también con carácter económico urgente? Nos dice, artículo 137, con un verbo específico, los proyectos serán tratados en dos debates. Eso sí, dentro de la teoría constitucional, a la que se le suma, ¿sí?, los artículos 423, 24, 25, que nos hablan, número 1, supremacía constitucional, orden de aplicación normativa y aplicación directa de la Constitución, y además un esquema en el que todos los servidores públicos deben aplicar en esa forma la Constitución. Por otro lado, la teoría, digamos en este caso, del legislativo,
de ciertos bloques del legislativo. El artículo 60. El artículo 60 y 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué establece el artículo 60? No vamos a negar ni a tapar el sol con un dedo. El artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que las leyes pueden archivarse en un primer debate. ¿Sí? Y ese la Asamblea tiene esa facultad. La Asamblea tiene esa facultad derivada de la competencia legislativa. ¿Ya? Ahora bien, tenemos en este caso dos teorías. Llamémosle la una constitucional y la otra legal. ¿Qué es lo que se determina? Un problema, en este caso, de inconstitucionalidad. Un problema antinómico, es decir, un cruce de normas que efectivamente tienen disposiciones que te pueden generar una indeterminación por ser contrarias en su disposición. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha dicho? Ahora vamos a la segunda fase de las teorías. ¿Sí? Empecemos con la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que nos han dicho muchos asambleístas? ¿Qué es lo que ha dicho inclusive el secretario de la Asamblea Nacional? Que son decenas de proyectos de ley que se han archivado en primer debate. ¿Sí? Así es. Así es. Y en el que ha participado inclusive el propio presidente de la República. De seguro, sí, en los que mostró evidencias en este caso. Así es, y no vamos a negar eso. ¿Sí? Me parece que son más de 50 proyectos de ley que se han archivado en primer debate. Ahora bien, de esos 50 y más proyectos de ley, habría que analizar cuáles fueron de carácter económico urgente. ¿Sí? Sí. No hay todavía un levantamiento de esa información y esperemos a ver qué nos dice la vocería oficial. De acuerdo a esto, Esteban, entonces, ¿la Asamblea se equivocó en este sentido? Al archivar, digamos, en primer debate este proyecto económico. Sí, sigamos viendo este problema, ¿no es cierto? Entonces, tú dices, en la práctica, con la aplicación del artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, podríamos archivar en primer debate porque es un trámite ordinario. Sin embargo, el 137 me dice que serán en 2 debates, ¿sí? Y dicen, lo hemos hecho previamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un modelo de control de constitucionalidad abstracto y ex post, ¿sí? Es decir, la vigencia de ese artículo 60 y la aplicación del mismo no merma a que haya sido inconstitucional, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo ahora, una vez que el presupuesto fáctico, es decir, los hechos, generan esta discusión antinómica, yo puedo decir que hay una presumible inconstitucionalidad. Y ahora bien, iríamos a los mecanismos de, en este caso, sustanciación y de determinación de esta ambigüedad constitucional, ¿ya? Derivemos ahora en el ámbito político, el accionar. Ya tenemos aquí las dos teorías. ¿Qué es lo que hizo el presidente de la República con la asesoría respectiva? Dijo, supremacía constitucional, yo puedo prescindir en este caso de las actuaciones de la Asamblea y entiendo el proyecto como no tratado, mejor dicho, no archivado de manera correcta porque utilizaron un solo debate. Y lo manda a publicar sin la certificación de la Asamblea Nacional en el registro oficial. Mientras que la Asamblea Nacional, por otro lado, dice, presidente, usted no podía hacer eso porque la ley tiene, y efectivamente lo tiene, la moción que hizo el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, quien hace correctamente la moción, digamos, en cuanto a la forma, se acepta la resolución de negativa y archivo. ¿Sí? Digamos que ahí se puso, perdón el coloquialismo, pilas la Asamblea. Pero es la primera vez que se produce este conflicto con una ley de carácter económico urgente. Y digamos que a la Asamblea le faltó un poco de astucia política para cerrar todos los frentes, en este caso de acuerdo a una negativa, y ya se produce esta discusión, este problema jurídico antinómico. ¿Qué nos queda? Creo que hay por lo menos 2 mecanismos para solventar esta situación. Pero hay diversas interpretaciones. Hay diversas interpretaciones. En ese aspecto. Sí, hay diversas interpretaciones. Inclusive, te soy sincero, ¿no? Hay colegas que disienten de la postura que te estoy explicando en este momento. Exactamente, ¿sí? Así es. Hay colegas que lo disienten y es muy respetable. Hay quienes dicen que definitivamente la Asamblea estaba en la razón. Así es. Que podía haber archivado sin ningún inconveniente. Absolutamente. Este proyecto de ley y hay que urgente. respetar esa situación, ¿sí? Mientras que la teoría que yo propongo, efectivamente, es el tener, en este caso, un problema jurídico de carácter antinómico, tengo que ir a la teoría básica del derecho, ¿sí? Teoría básica del derecho que me dice que en el caso de conflicto tengo un esquema de supremacía constitucional, aplicación directa y orden, ¿sí? Y no solo para la Asamblea Nacional, sino para todos los servidores públicos. Yo, si tú me dices eso, resolvería el problema jurídico de esa manera, ¿sí? Sin embargo, al tener esta disonancia dentro del análisis y respetando las teorías que han especificado algunos colegas a favor de la teoría legislativa y otros que respaldan esta teoría
constitucional, creo que la mejor forma de actuar es derivar en un análisis para los mecanismos de solución de este tipo de conflictos, que ya sabemos cuál es, el único órgano de interpretación constitucional que tenemos en el Ecuador y además Corte de cierre en materia constitucional, la Corte Constitucional. Sin embargo, también hay que afinar ese tema. ¿Y por qué te lo digo, Osvaldo, esta situación? Porque tú tienes dos mecanismos. O sea, no es cuestión de una demanda de inconstitucionalidad respecto a lo hecho por el presidente de la República. Eso quedará en este caso de la estrategia de la Asamblea Nacional, ¿sí? Porque ya hemos escuchado las voces oficiales de la Asamblea Nacional que nos están diciendo que efectivamente se puede proponer una demanda de inconstitucionalidad. ¿Cuál es el problema con la demanda de inconstitucionalidad? Que tú estás supeditado a que la Corte Constitucional, en primer lugar, la califique, ¿sí? Y en segundo lugar, haga una priorización. Y ya vemos que la Corte Constitucional es medio complicada al momento de hacer la priorización. Te pongo dos ejemplos. El análisis de constitucionalidad del impuesto verde que demoró 9 años, casi 10 años. Así fue, claro. ¿Sí? Y en segundo lugar, hay otra deuda. Pero esto puede priorizar la Corte Constitucional. Absolutamente. Pues debería priorizar, digamos, un pronunciamiento al respecto. Pero te pongo otro ejemplo, ¿sí? Y no es un tema de desconfianza de la Corte Constitucional, ojo, ¿no? Sino que es un tema del actuar y el análisis del actuar de la Corte Constitucional. Recordarás cuando se trató el tema de la subida del impuesto al valor agregado, del IVA. ¿Qué nos dice en este caso el procedimiento parlamentario? Que solo se puede tratar en unidad de materia un solo impuesto. Te hago una pregunta. ¿Esta ley reforma un solo impuesto? No. También tuvimos la afectación al impuesto de salida de divisas, por ponerte un ejemplo. Sí. Y hubo varios colectivos, Osvaldo, y en este caso personas interesadas que presentaron la demanda de inconstitucionalidad, en este caso de formalidades, es decir, del procedimiento, y por tener en este caso el tratamiento de dos impuestos que hasta ahora la Corte Constitucional no ha dicho absolutamente nada. Entonces, el riesgo de la demanda de inconstitucionalidad, en este caso, es la no priorización. O es que duerme el sueño de los justos. Así es. Así como otras causas que estás mencionando en ese aspecto, ¿no? Así es. Entonces, tienes ya dos ejemplos, una de 10 años y otra que no ha sido tratada. Pero ¿cómo le obligas a la Corte a que priorice si con todo pedidos entra de priorización en el tema cronológico en este caso? Con pedidos de priorización. Tú tienes que solventar la demanda de inconstitucionalidad. Una vez que la demanda de inconstitucionalidad sea sea calificada por la Corte Constitucional, tú puedes solicitar que la Corte Constitucional haga una priorización sobre, y recordemos claramente que la Corte Constitucional tiene 9 parámetros de priorización. ¿Sí? 9 parámetros a los que se les puede subsumir. Hay causales. Puede estar dentro de la priorización. Claro, en este caso. Obviamente, es un asunto Pero de al mismo nacional. tiempo se le puede solicitar a la Corte, porque muchos dicen, bueno, ya esta ley está vigente y desde enero comienza a surtir sus efectos y la gente comienza a pagar Los impuesto proporcional en este caso. Sí. ¿Debería la Corte también suspender, digamos, hasta que se dé un análisis de esta ley? La Corte Constitucional, dentro de sus atribuciones, sí puede suspender la aplicación de una ley, ¿sí? Siempre y cuando la demanda de inconstitucionalidad sea calificada. Puede decir, mientras se trate esto, vamos a suspender los efectos de aplicación de esta ley. Pero hay otra solución que creo que inclusive en el aspecto político se le está manejando. No está sonando mucho en el diálogo, pero es en este caso la acción de interpretación constitucional, ¿sí? La acción de interpretación constitucional puede ser activada en este caso por máximas autoridades de las instituciones estatales, ¿sí? De las funciones del Estado. Ya la Asamblea Nacional lo hizo, Osvaldo. Recordemos que la propia presidenta de la Asamblea Nacional, la asambleísta Veloz, presentó una acción de interpretación respecto del caso de las atribuciones del Ministerio del Trabajo en cuanto al sumario administrativo de la vicepresidenta. Y la Corte Constitucional, en ese caso, no tuvo que hacer una priorización, sino que actuó de manera inmediata. ¿Y qué dijo? No se requiere... Pero ¿cómo que se lavó las manos? Sí, no se requiere... La Corte. Es que era lógico. Lo que pasa es que la pregunta estuvo mal formulada por parte de la Asamblea Nacional porque estaban hablando de atribuciones del Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo no tiene atribuciones constitucionales, ¿sí? No es que... Entonces está justificado ese tema. Claro, no estaba justificado. De la Corte Constitucional. Está justificado claramente, pero nos dio ciertas pautas dentro de esa causa. Pero claro, en este caso, la acción de interpretación, o el pedido de interpretación, como se lo denomina, para el artículo 137 de la Constitución, tienes un artículo expreso, ¿sí? Tienes un artículo expreso que te diga, el artículo 137 obliga a tratar todas las leyes siempre en 2 debates. La pregunta es sencilla, es una acción de interpretación, ¿sí? Y en este sentido la Corte sí podría en admisión entrar a hacer una resolución bastante más rápida,
¿sí? Yo me voy en este caso por la teoría de la acción de interpretación constitucional Ya, del 137. Interpretación del 137. Del ¿Y qué pasa con el 137? 60? No, pues es que tú solo haces interpretación constitucional y tú le harías El otro es la ley orgánica. Exactamente. la A pesar de función que hay un legislativa. tema, ¿sí? Y en este caso la ley orgánica, la función de garantías jurisdiccionales del artículo 114. Pero aquí no pesa más la Constitución que la ley orgánica. En este caso está más arriba. Pues, estamos hablando de la supremacía constitucional. Así Entonces, es. es la tesis gubernamental. ¿Sí? Se requiere siempre 2 debates. Y si no trataste en 2 debates, se entiende como no tratada dentro de los 30 días. ¿Ya? Entonces, el único que puede dirimir es la Corte La Corte Constitucional. Constitucional, y en este caso la pregunta, la acción de interpretación sería mucho menos complicada, ¿sí?, que la demanda de inconstitucionalidad, Osvaldo, porque la acción de interpretación, ¿en qué versaría? Sobre solo el artículo 137, a manera de pregunta, es decir, todos los proyectos de ley, y en este caso los económicos urgentes, tienen que tratarse en 2 debates para su archivo. Y además de eso cambiaría, en este caso, la norma del 60 de la función legislativa. Entonces, creo que por ahí va el mecanismo, ¿sí? Sin tener una adhesión. Ahora esto está generando controversia, Absoluto. ha generado una fricción, nuevamente una confrontación ejecutivo-legislativo. ¿Tiene incidencia política? ¿Tú le ves este tema? Claro. Al presidente se le dice también que está actuando de manera autoritaria, arbitraria, inconstitucional al ordenar publicar esta ley en el registro oficial. Inclusive le van a demandar al director del registro oficial. Así es. Penalmente. Así es. ¿Eso no es objeto de demanda el director de... Mira, de yo creo el que registro oficial? Sí, yo creo que las consecuencias en este sentido tienen que fijarse sobre la base de las actuaciones del gobierno y de la Asamblea Nacional, ¿sí? Con la dirimencia, en este caso, de la Corte Constitucional, con la acción de interpretación, que será lo más rápido, porque la demanda de inconstitucionalidad va, como tú dices, posiblemente a morir en el cajón, ¿sí? Hasta después de su calificación y demás. Le veo bastante complicado, ¿sí? Pero mientras tanto, lo que estamos viendo es los daños colaterales de esta crisis o nueva crisis ejecutivo-legislativo. Entonces se habla inclusive de posibles acciones penales del presidente de la República. No va por ahí, ¿sí? Por desacato. ¿Desacato de qué? ¿Sí? Hay que hacernos esa pregunta también dentro de la objetividad. Bastante complicado que en este caso una denuncia penal vaya en contra del presidente. Se habla de una denuncia también al director del registro oficial. Sí. E inclusive se dice que el registro oficial, Osvaldo, está siendo manipulado por parte de la Corte Constitucional. Si tú te fijas en la resolución el comunicado de la Asamblea Nacional, así lo dice, ¿sí? Que el registro oficial sí es un órgano, en este caso, que administrativamente tiene dependencia de la Corte Constitucional. Sí. Pero es un órgano operativo, Osvaldo, ¿sí? No es que el director del registro oficial dice, no voy a publicar. Porque Claro, no puede dirimir. No tiene capacidad de dirimencia, ¿sí? Entonces no va por ahí. Y de tema. análisis. Sí, este no caso, va por ahí. Yo creo que la Asamblea Nacional en ese caso, ¿sí?, como el órgano de representación de los intereses populares, de los electores y demás, debería propiciar al diálogo constitucional con el único organismo respectivo, ¿sí? Ahora, para muchos en el ámbito político, inclusive en la Asamblea Nacional, porque esta ley es eminentemente recaudatoria, es lo que se manifiesta. Ese es el discurso. Impuesto al tema de los autos de alta gama, usados, alta gama y toda esa cuestión, generaría aproximadamente unos $100 millones. Mira, esa perspectiva no se la tiene conocimiento, pero hablemos de los hechos, en este caso, o mejor dicho, de los presupuestos legales que determina esa ley, ¿sí? Creo que son 3 presupuestos amplios. El primer lugar es justamente este impuesto a los autos de alta gama, porque solo de alta gama en este sentido, de segunda mano en la transacción comercial. Porque si tú te pones a ver las escalas de los valores monetarios de los autos, solo les va a gravar a los autos que valen más de $50,000, ¿sí? Porque de ahí se mantiene igual. Pues, pero tiene solo 3 rangos. Va de 75 al 5%, ¿no? Partiendo desde los $50,000, ¿sí? Partiendo desde los $50,000. Hacia abajo, autos que no tengan este valor graban exactamente lo mismo, que es ese valor del 1%. E inclusive los menores de $20,000
bajaron. Al ¿sí? 0,75. Al 0,75. Entonces, ese uno, a los de menos de $20,000, 0,75. ¿Así? Al rango. Pero ya existía Ya existía, pues. este Sí, impuesto, pues. ya existía este impuesto. Ahora se los graba a los de alta gama. Porque de 50,000 para arriba ya es alta el gama. objetivo es tratar de controlar de alguna forma este tema del lavado de activos a través de la compra y venta de autos. Así en es, este caso. sí. Pero también... ¿Pero es factible o no es factible? ¿Se No es el interpreta de mecanismo. esa forma? No es el mecanismo. Sí, hay que decirlo, ¿sí? El tema del posible lavado de activos a través de la compraventa de autos de alta gama siempre ha sido un supuesto que ha estado en el Ecuador, y creo que no solo en el Ecuador, sino en el mundo y más aún en la región latinoamericana, ¿sí? No soy experto tributario, Osvaldo, en ese caso zapatero a tus zapatos, ¿sí? Pero para decir que efectivamente, y ese es un tema que se debió discutir en la Asamblea Nacional, cómo este nuevo impuesto a los autos de alta gama va a servir para hacer un tema de prevención en el lavado de activos, debería haber sido explicado. Para mí es causar un tributo, en este caso para los que más tienen, ¿sí? De acuerdo al tema de la proporcionalidad. Pero ¿cómo es que se va a legalizar el lavado de activos a través de un impuesto a este tipo de autos? No ha sido bien explicado, ¿sí? Entonces hay el déficit en este caso, el discurso gubernamental. Porque hay la interpretación o quizás el entendimiento de que lo que estaría haciendo el Estado es sacando una tajada de este dinero mal habido, pues. Claro. De lo que se está lavando Esa es una de las interpretaciones que se está haciendo, ¿sí? Pero obviamente dentro de esa transacción comercial, cuando tú hablas de más de $50,000, tienes que presentar los justificantes. Y ya no necesariamente es una declaración simple en un contrato, o en este caso en una escritura pública que digas licitud de fondos, ¿sí? Sino que tendría que haber otro tipo de mecanismos para ese tema de licitud de fondos, ¿sí? Ahora, la ley, al margen, digamos, de la cuestión tributaria, también está dando más facultades a la UAFE para controlar precisamente este tema de lavado. Sí, la UAFE cambia de configuración en cuanto a la designación de su máxima autoridad, ¿sí? No es que le está dando mayores facultades, sino que le está operativizando ciertos temas en cuanto a la UAFE. Pero ojo, y aquí hay que hablar bastante claro, la UAFE en este punto tiene una deuda histórica para con el Ecuador. ¿Y por qué te digo esto? Porque siempre se habla de esta unidad, pero no vemos acciones de esta unidad. El análisis de riesgo que hace la UAFE todavía no lo vemos como parte de resoluciones en cuanto a personas que podrían estar en el lavado de activos. Además que la labor de la UAFE siempre, Osvaldo, siempre ha sido con carácter de reserva, ¿sí? Claro. Esta labor no es pública bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Recordemos alguna vez que para la inscripción de candidaturas en el Consejo Nacional Electoral se intentó colocar como requisito el certificado de la UAFE. De UAFE, ¿no es cierto? Claro. Es imposible porque estamos hablando de información restringida y privada, ¿sí? Claro. Entonces, eso es bien complicado. Tal vez fortalecer a la UAFE... Bueno, pero igual tienes estas facultades en este momento. No, de acuerdo, ya se las tiene. Pero te está fortaleciendo. Te está fortaleciendo. Inclusive va más allá. Sí, pero digamos que esa técnica legislativa yo la veo bastante parche, porque si quieren que la UAFE sea un organismo fuerte, con colaboración internacional, con los mecanismos efectivos de prevención, hay que hacer una ley, en este caso de análisis financiero y de riesgo financiero, una ley fuerte que le recupere la institucionalidad y en este caso inclusive genere una independencia a la UAFE, ¿sí? Si queremos que la UAFE sea este gran organismo de prevención del lavado de activos, como lo hay en el derecho comparado, ¿sí? Como hay la unidad de análisis y de riesgo financiero en Colombia, en México. Si queremos homologar esa práctica, no es a través de una ley, en este caso, que ponga varios temas, ¿no? Sino es una ley específica para UAFE. Pero la UAFE en este caso no está asumiendo funciones que le corresponden a la Fiscalía. Dentro del ámbito investigativo, ¿sí? No, porque la Fiscalía, recordemos que en este caso, tiene el tema de la acción pública de investigación. Pero la UAFE te puede bloquear las cuentas. Es ejecución, a pedido de alguien, ¿sí? No es que la UAFE tome una decisión arbitraria y que te hace un bloqueo de cuentas. ¿Quién te va a pedir esto? La Fiscalía. Solo con orden judicial tú puedes bloquear cuentas. ¿Sí? Pero igual ahora la Fiscalía lo hace. Pues, lo hace. Con un juez igualmente. Así es. ¿Y por qué tiene que estar haciendo también la misma función la UAFE? Dentro del ámbito en este caso, no de investigación judicial, ¿sí? Dentro del ámbito de prevención y movilización de activos.
¿sí? El tema de la UAFE creo que ya requiere un análisis mucho más sesudo, porque ¿sabes cuál es el problema de la UAFE, Osvaldo? Que sus funciones y atribuciones están dispersas en el ordenamiento jurídico, ¿sí? No sabes para dónde va la UAFE. Y eso es bien complicado. Hay que ponerle orden. Hay que ponerle orden. Control. O sea, Vuelven a designar, vuelve a tomar la designación el propio presidente, Ejecutivo. el Ejecutivo en este caso. Sí. De quién es el director de quién es el director de la UAF. Entonces, si tú quieres que una unidad de análisis económico y financiera efectivamente tenga un tema de control de financiero, tienes que fortalecer y crearle una propia ley con plenas atribuciones y funciones. Y en el Ecuador nos gusta utilizar el derecho comparado. Vamos al ejemplo de Colombia, Osvaldo. Pero ya siendo prácticos, ¿esta ley va a contribuir o no para frenar, para controlar el tema del lavado de activos? Dentro de las proyecciones que se ve, tú tienes dos temas que han sido, digamos que, no te puedo decir secretos a voces, pero sí especulaciones con una frecuencia discursiva alta, que se lava dinero en autos de alta gama, que se utiliza en este caso al deporte, ¿sí? Al fútbol, para lavar dinero, ¿sí? En esta ley también se trata el tema de los clubes deportivos. De los clubes deportivos que tienen que cambiar de modelo societario. Ya, tienen que ser sociedades anónimas. Tienen que ser sociedades anónimas. ¿Y qué implica este asunto? Justamente, cuando tú cambias el modelo societario, al ser sociedades anónimas, entras de un doble control de superintendencia y puede entrar la UAFE. ¿Ya? Entonces, es por eso. Ahora, excesivamente recaudatorio, no lo veo. Perdóname que te lo diga, no lo veo. O sea, menos aún confiscatorio. Excesivamente recaudatorio, no lo veo así. Confiscatorio, tampoco. Hay otros impuestos que han sido muchísimo más fuertes en el Ecuador, ¿sí? Porque y es lo que te digo, es que ese es el déficit que lamentablemente nosotros tenemos a nivel legislativo, ¿sí? Si tú en la Asamblea, o en este caso, el bloque de gobierno, el bloque gubernamental, en la Asamblea nos dice, este es el número de transacciones de vehículos de alta gama en el Ecuador. Este es el número de transacciones de vehículos de alta gama no registradas. Esta es la proyección tributaria que nosotros vamos a tener. Número uno. En los clubes de fútbol, ¿sí? Esta es la proyección que se va a tener de prevención, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente, Osvaldo, los legisladores no nos dan estos insumos como para poder opinar prospectivamente y decir, efectivamente, la ley es recaudatoria o, en este caso, confiscatoria o hiperrecaudatoria. Entonces, al no tener esos insumos, nosotros estamos hablando de especulaciones. Claro, desde luego, se está especulando en este caso. Entonces, tú ves un auto, y te pongo un ejemplo, ¿no? Tú ves, y así desde lo más coloquial del mundo, tú ves un carro de alta gama circulando por la capital, ¿sí? Dices, ese auto puede costar más de $50,000. Sí, cuando el efecto de la depreciación de esos autos, como es mucho mayor, ya le bajó el precio y cuesta menos de $30,000. Exacto. Entonces, ese tipo de ejemplos, ese tipo de data cualitativa que debió discutirse en la Asamblea Nacional previo a la discusión política, también hay un déficit. ¿Esto se había ahorrado este inconveniente, este problema, esta confrontación en este momento, si se archivaba en segundo debate? Absolutamente. Era tan simple como ello de una voluntad política de los asambleístas. Así pero es, de pronto se apresuraron en este caso. Yo creo que se apresuraron. ¿O qué podía haber pasado en el segundo debate? No, pues es que en el segundo debate, y eso también voy a disentir de algunos colegas analistas, con todo el respeto del mundo, decían, los mismos votos iban a estar en el segundo debate. Eso no podemos jugar con una especulación, o en este caso, como vaticinadores de un futuro, ¿sí? Pero dentro de la lógica me dice, ok, 83 votos negativos, ¿no es cierto? O sea, 83 votos para el archivo de esta ley. Los bloques legislativos no es que están cambiando en este punto, ¿sí? Mayoritariamente. No va a haber una movilización absoluta. Además, el segundo debate, dentro de un tema de una ley de urgencia económica, se realiza los 2 o 3 días después del primer debate, ¿sí? Entonces, faltó suspicacia en este caso de la Asamblea para sellar. Más o menos como cuando hacen las solicitudes de reconsideración en la misma sesión, claro, que son súper hábiles para cerrar este tipo de cosas, les faltó eso. Reconsideración, ¿sí? Para que todo quede sellado. Exacto. Y eso quiero que darme a explicar para quienes nos ven, nos escuchan, ¿sí? Esta ley tiene un efecto político electoral, ¿sí? Desde el propio nombre, ley antipillos, llama la atención, ¿sí? Claro. Cuando el nombre técnico es otro, ¿no? Pero no se puede denominar ley antipillos. O sea, ahí hay una carga electoral bien fuerte. Entonces se estaba jugando, como te decía al inicio de la entrevista, un tema de aceptación. Y se ha apalancado también todo lo que significa en este caso la defensa por parte del Ejecutivo en la lucha en contra de la delincuencia, pues, ¿no? Y en segundo lugar, se aprovecha la polarización que nosotros vivimos en el Ecuador, ¿sí? Si tú estás a favor de esta ley, no pasa nada.
pero si estás en contra de esta ley, eres pillo. ¿Sí? Desde Mira en el diálogo digital, ¿no? Cuando tú ves ley antipillos y ves las figuras, los memes, en este caso de la clásica figura del delincuente con la mascarilla Sí. y demás, que está empujando en este caso a los bloques que no apoyaron, ¿sí? Entonces también se está aprovechando de esa polarización. Y en eso estamos cayendo como país, que es bastante dificultoso, ¿no? Entramos en esto que es sumamente ¿Estás o no estás? malo de la polarización, pues Ya estamos. entre dos sectores. Ya estamos, Osvaldo. Y tenemos un resto de actores políticos que están a la cola, pero casi no les toman en cuenta. Sí, Osvaldo, el problema de la polarización, ¿sí? El problema de la polarización en este caso no es que estamos en una polarización estrictamente electoral. Porque a mí me decía alguna vez alguien en algún debate, me decía, pero nosotros deberíamos propender a un modelo bipartidista como Estados Unidos. Le decía, no. En primer lugar, no es bipartidista en Estados Unidos. Claro, Hay un hay montón otros de partidos, partidos. hay un montón de partidos, Ahí está el sí. Partido Comunista. O sea, Sí. con eso te digo todo, ¿no? El Partido Verde. El Partido Verde, etcétera. Entonces, en este tema es más fácil la gestión de la elección, pero hay una multiplicidad de actores. Pero nosotros estamos cayendo en un tema de una polarización, en primer lugar, hiperpopulista, o sea, pongámosle apellido a la polarización hiperpopulista, pero además en una polarización intolerante. Y eso es bien Sí. complicado, porque eso Sí. nos rompe el tejido social, porque se está aprovechando, en este caso, y te digo, ¿no? Dentro de las estrategias políticas, en decir, ¿es blanco o es negro? ¿Sí? ¿Es correísmo o es anticorreísmo? Así está. ¿Es novoísmo o antinovoísmo? ¿Eres pillo o no eres pillo? ¿Sí? Y eso está mal. ¿Y sabes por qué se da esto? Y te lo digo muy sesudamente, por la falta de interés en la cosa pública que tenemos ahora como ciudadanos, ¿sí? Porque lamentablemente el debate público se va mermando porque que- estás en un hartazgo. Es que también, eso, pero también Sí. las circunstancias te dan porque la gente no se adentra porque está tratando de sobrevivir. Parar la Pues, olla. Exacto, de buscar qué hago. Así es. ¿Qué hago hoy? ¿Qué hago mañana? Así es, estamos en un esquema de supervivencia y sobrevivencia. La cosa es jodida en ese momento, es Es complicada. complicadísimo. Perdóname la expresión, pero sí, no, está complicada. bien. Es que mira, o sea, mira lo que nosotros estamos sintiendo, ¿no? Eso es parte del tejido social. O sea, nosotros mismos estamos hablando de esta situación porque mal o bien sentimos este tema. Entonces, tienes el desentendimiento de la cosa pública, pero ¿sabes cuál es el otro tema? Que lamentablemente la profundidad de debate en la Asamblea Nacional tampoco Es nos pobre, da ¿no? vestigio. Es pobre, sí, es muy pobre. Hay unos que otros asambleístas que marcan la tendencia, nada más. Nada más. Oye, esto va a pesar mucho en la campaña, que estamos a días de la campaña. Estamos a días prácticamente. No sé si vaya a pesar en la campaña, no te digo porque mira que como electores nosotros, y te digo como ecuatorianos electores, olvidamos las cosas, ¿sí? Es la segunda semana después de la resolución, en este caso de la Corte Constitucional, por ponerte como ejemplo, ¿no? En la cual no se aceptó la acción extraordinaria de protección De la de Jan vicepresidenta. Topic. Jan De Topic, Jan sí. Topic, ¿sí? No se aceptó con un, no sé cómo decirlo, un argumento escueto, vago de la Corte Constitucional. Y se olvidó, Osvaldo. Que estábamos en proceso electoral. Sí, pero- Que no podían meterse, Exactamente. en otras palabras, ¿no? Sí, pero ¿se olvidó? ¿Alguien habla de Jan Topic en este No, momento? ya no. No. Entonces, le superó al debate la ley antipillos, ¿sí? Y después la ley antipillos será superada en el debate por alguna otra circunstancia. Verónica Entonces, Abad. lo de Abad ¿Qué podría ser, irá a pasar? exactamente. El lunes tienes que El lunes hay conocer que- una sentencia. Así es, entonces tú vas en esa especie de saltos, ¿sí? De las narrativas, vas olvidando. Entonces, que esto afecte electoralmente, no lo veo directamente. Pero ¿sabes cómo te afecta electoralmente? ¿Sí? Tú dices, ¿soy pillo o no soy pillo? A eso me Es iba a eso. referir. Ahora, este tipo de hechos se van a profundizar en el mes de enero, ¿no? Sí. En la campaña. Viviremos una campaña bastante dura, sucia. Sucia. Eh, Yo veo una campaña, yo no me creo vaticinador del tema electoral, porque en el tema electoral lo más difícil es tratar de vaticinar si es que no tienes datos, pero tú ya ves que las personas, en primer lugar en este momento están guardadas, ¿sí? De sacar campaña electoral, porque digamos que igual hay una exacerbación por el tema de violencia política de género en el Tribunal Contencioso Electoral, porque se están cuidando de los actos de precampaña que pueden luego ser juzgados y demás. Pero hay que esperar en este momento del año que también es de recogida espiritual, familiar y demás. Pasas la Navidad y pasas claro. el Año Nuevo y se te viene... Y ahí se viene con todo. Exactamente. se viene con Eso todo. es lo que yo veo. Osvaldo. Bueno, al menos vamos a tener luz de lo que se dice, ¿no? Sí. Tendremos luz de lo que se dice. Pero mira que ya también se
es un tema de sacrificio del sector empresarial, ¿no? Del sector industrial, perdón. Ah, no, pero les van a quitar la luz. Por eso te digo, el sector industrial. Es sacrificar 15 días con cero energía, ¿sí? Entonces, es un sacrificio del sector industrial, ¿para quién? Para los electores. Para los electores. Porque el ciudadano, la ciudadana, somos los que vamos a vivir la Navidad. Nosotros somos sector industrial, en general, ¿no? Entonces, bien golpeado el sector industrial. Veamos cuál es la reacción de las cámaras, ¿no? Y recordemos que dentro del sector industrial también hay este comité de asesoría y no sé qué cosas más, que veamos cómo le presiona al gobierno, ¿sí? Pero en este caso, esa decisión tan fuerte gubernamental de decir, desde el 20 de diciembre no hay apagones, pero al mismo tiempo al sector industrial le voy a bajar la luz 15 días. Veamos también ese contrapeso que se tiene en la parte económica. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a pagar a sus trabajadores? En esta última etapa prácticamente. Así es un tema de priorización de ciudadano, pero con afectaciones al ciudadano, ¿sí? Porque el ciudadano es dependiente del sector industrial. Y da temor, ¿no? Porque vamos a tener energía eléctrica desde el 20 sin cortes y de pronto en enero las cosas se complican. Así es. Pueden ser. No sé. No sabemos. Veamos qué pasa. Sí. Esteban, qué grato conversar contigo. Siempre es un gusto, querido Osvaldo. De esta misma manera ya veremos la parte electoral fundamentalmente. Sí, siempre es un gusto. El doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC, aquí en la programación de Frente al Personaje. Ustedes saben que también es un importante consultor, analista en materia político-electoral. Esta programación llega a ustedes a través de nuestro canal de YouTube de Frente al Personaje, de Global Opinion. Suscríbase al canal, por favor, nos da sus likes y sus comentarios también, que son importantes. No olviden, las redes sociales también son fundamentales para que usted esté bien informado del acontecer noticioso diario que ocurre en el país. El programa llegó gracias al apoyo de... Conoce, siente y valora. Cultura Metro. Autorización número 3005. CNE, Elecciones Generales 2025. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Kubiek, más que un buen acero. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos con ustedes de lunes a viernes a partir de las 19 horas por nuestro canal de YouTube. Nos vemos el día de mañana con un nuevo personaje y un nuevo tema. Dele like a este programa y comparta. Soy Osvaldo Morocho Ampudi y nos veremos muy pronto. Evita filas y ahorra tiempo utilizando tu tarjeta ciudad o cédula de identidad. Ingresa a www.metroequito.gov.es. Crea tu cuenta ciudad en línea, regístrate y coloca tus datos. Recuerda tener tu cédula de identidad a la mano, porque te pedirá tu código dactilar. Utiliza tu correo personal y coloca una clave fácil de recordar. Para verificar la cuenta, debes ingresar a tu correo electrónico. Una vez creada tu cuenta ciudad, acércate a la taquilla de tu estación más cercana y solicita tu tarjeta ciudad. Es obligatorio que presentes tu cédula de identidad. Si esta fue emitida desde el 2017, también la puedes utilizar como un medio de pago. Ahora ya puedes ingresar sin filas y ahorrar tiempo. Disfruta de tu viaje. Conoce, siente y valora. Cultura Metro. Autorización número 3005. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.